Quisiera que leamos Génesis 1:14. Dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. O sea, nuestro Dios en Génesis nos cuenta cómo hizo la creación, esa creación tan hermosa de nuestro Dios, eso que vemos y que ahora un poquito han podido estudiar los científicos, los astrónomos y todos esos que se encargan y gastan millones de dólares para saber qué hay allá afuera de nuestro planeta, allá en el universo. Nuestro Dios nos enseña en Génesis cómo lo hizo y para qué lo hizo también. Y en el caso del sol y de la luna, Él dice que creó el sol como la lumbrera mayor para que señorease durante el día, y la lumbrera menor, la luna, para que señorease durante la noche. Pero lo hizo con un propósito específico, y lo acabamos de leer. Dice que es para que sirva de señales para las estaciones, para días y años. O sea, es para que nosotros midamos el tiempo, para que nosotros podamos entender los ciclos en los cuales nos movemos. Por ejemplo, el ciclo del día y la noche, nosotros sabemos, cuando empieza a amanecer, sabemos que el día ya llegó. Ahora, eso es lo que nosotros nos han enseñado, pero en el calendario hebreo, aquí en Génesis, en la creación, Dios dice que el día inicia en la tarde, porque fue la tarde y la mañana un día, dice él. Así habla del primero, del segundo, hasta a toda la creación. Por eso es que los judíos inician el día a las 6 de la tarde, y ahí empiezan con la noche y terminan con el día. Está bonito empezar con la noche, ¿verdad? Descansando. Nosotros empezamos el día trabajando. Pero bueno, lo que quiero recalcar es que Dios hizo el sol y la luna para que nosotros midamos el tiempo. Y quisiera que veamos la fotito esa que les puse ahí, del relojito. O sea, nosotros lo medimos así. Podríamos solamente mirar la luna y el sol y sabemos cuándo anocheció y cuándo amaneció. Pero también lo podemos saber con el reloj. Nosotros podemos entender el tiempo con ese reloj. O sea, Dios dice que para todo hay tiempo en este mundo. Para todo. Para todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora también. Hay tiempo para llorar y tiempo para reír. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tenemos tiempo para todo. Dios lo estableció así. Y Él estableció los tiempos para que nosotros podamos entender muchas cosas. Una de las que vamos a aprender hoy, trataremos de aprender, es que cuando nosotros medimos el tiempo, nos sirve para medir eventos especiales o para esperar eventos especiales. Por ejemplo, cuando alguien va a cumplir años, está esperando y contando los días en el calendario hasta que llega su cumpleaños, y empieza una celebración allí cuando el día llegó. Cuando viene el fin de año, yo recuerdo allá en Nueva York, bajan una bola grandota y empiezan a contar desde 10, 9, hasta que llega el nuevo año y hay una fiesta, porque un año nuevo llegó. O sea, el tiempo sirvió para medir algo bueno que venía. Cuando te dan un buen trabajo y estás contando los días para llegar, ya te contrataron pero falta para llegar. Hay muchas cosas para poder medir con el tiempo, pero no solo para lo bueno, sino también para lo malo. Cuando contamos los días de alguien, por ejemplo, que le dieron un diagnóstico de una enfermedad terminal, 3 meses de vida, y empieza a contar el tiempo,
O sea, no es solo para lo bueno, sino el tiempo también sirve para esperar lo malo, porque hay tiempo para reír, pero también hay tiempo para llorar. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, voy a leer unos pasajes de Apocalipsis, y esta era mi duda antes de venir acá, porque es que el libro de Apocalipsis se presta para diferentes interpretaciones de un mismo pasaje. O sea, un mismo pasaje o un mismo evento, por el hecho de algunos eventos no estar en forma secuencial, o sea, no están uno tras de otro necesariamente, pero hay algunos que un evento lo toman para una fecha, y hay otros que lo toman para una fecha diferente en los eventos del Apocalipsis, y hay diferentes interpretaciones. Ahora, dice el Señor que no nos reunamos para contender sobre opiniones, así que quisiera que fuéramos como la gente de Berea, que si usted piensa diferente, entonces vaya allá a las Escrituras a ver si de verdad lo que estoy diciendo está correcto, y si no, pues no lo reciban. Así hacía la gente de Berea. La gente de Berea veía lo que el apóstol Pablo les decía y se iban a las Escrituras a ver si era cierto lo que él decía. El apóstol Pablo, imagínense yo. O sea, si el apóstol Pablo lo dijo, nosotros lo tomamos como tiene que ser cierto, porque ahora entendemos que sus escritos fueron inspirados por el Espíritu Santo y los recibimos como la palabra de Dios. Pero ellos allá en aquel tiempo solo tenían las escrituras del Antiguo Testamento, y esa era su base para ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo. Entonces iban y chequeaban. Ahora hay gente que si lo dijo Agustín de Hipona, o si lo dijo Juan Calvino, lo toman como verdad, aunque esté diferente a lo que el apóstol Pablo escribió, o el apóstol Pedro, o todos los que tienen escritos en las Escrituras, en la Biblia. Entonces, tengamos ese cuidado, que si alguien te dijo, alguien que no está en el canon bíblico, te dijo una interpretación que está en contra de lo que la palabra enseña, te aconsejo, como la gente de Berea, no lo tomes, ni pelees por esa interpretación. Toma las Escrituras como la verdad exclusiva de Dios para tu vida. Toda interpretación que no esté dentro de las Escrituras puede ser debatida, y está en ti si la tomas o la dejas. Ahora, lo voy a leer solamente, no lo voy a explicar. Yo recuerdo a un pastor que era maestro de seminario, le decía a sus alumnos, cuando le pregunten algo, pongan cara de que saben, ya con eso llevan ventaja, decía él. El problema es que yo ni en la cara puedo hacer, así que solo se los voy a leer. Ustedes creo que saben más que yo. Cuando nos escribieron el Apocalipsis, aquel que tuvo la bendición de ir y ver todos los eventos del porvenir, dice que él vio a aquel que estaba sentado en el trono con un rollo en su mano, un libro en su mano escrito por ambos lados, pero estaba sellado con 7 sellos, dice. O sea, no encontraron a nadie, dice, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, alguien que fuera digno de desatar los sellos, ni tan siquiera de mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice el escritor, porque no se había encontrado nadie que fuera digno de mirar, ni aún mirar. Pero ahí se le explica a él, y nos lo relata a nosotros, de que sí,
nuestro Señor Jesucristo, se lo voy a resumir porque Él lo dice con otras palabras, Él sí se encontró digno, el único digno de desatar los sellos. Es nuestro Rey. Y dice que empezó a desatar los sellos. Aquí algunos ponen la tribulación mientras se van abriendo los sellos. Los primeros 4 revelan 4 jinetes, lo llaman los jinetes del Apocalipsis, porque traen juicio. El primero es un caballo blanco, pastor, que viene con una espada y se le dio autoridad. Ahí meten al anticristo. Digo, estoy diciendo lo que la mayoría cree. Pero hay un sello en particular que quisiera que lo leamos. Quisiera que leamos Apocalipsis 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. Antes de continuar leyendo, quiero decirles que en el último de los sellos se le da a 7 ángeles una trompeta a cada uno y empiezan a tocarlas. Yo quiero irme hasta la última trompeta. No quiero meterme en el resto para no entrar en discusión con ustedes. Pero Apocalipsis 10:5 dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Ahora, ese tiempo que nos explicaba allá en Génesis el Señor, marcado por la tierra, por el sol y la luna, ese tiempo que todos podemos entender, en este momento se acaba. O sea, se acabó el tiempo así como lo conocemos. O sea, el tiempo que teníamos para reír o para llorar en esta tierra se acabó. Algunos lo interpretan como la oportunidad que tuviste se te acabó. Pero aquí literalmente dice que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Hay una versión que en el versículo 6 lo dice: el tiempo ha terminado. O sea, el tiempo se acabó. Así, en ruso también se puede. Ok. Si el tiempo se acabó aquí, si ya no hay más tiempo, ¿qué pasa en la séptima trompeta? Lo vamos a leer en el siguiente versículo. O sea, nos dijeron que cuando empiece a tocar la trompeta el séptimo ángel, el misterio de Dios iba a cumplir. O sea, ya se acabó el tiempo. Aquel ángel que separó un pie en la tierra y otro en el mar juró que el tiempo no sería más, el tiempo se acabó. ¿Y qué pasó en la séptima trompeta? En Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos,
y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Esto es lo que sucede cuando el tiempo se acabó. O sea, ya no hay tiempo. Es tiempo de ponernos a cuentas, dice Dios. Como aquel que se fue y dejó los talentos con sus siervos. Ahora es tiempo de dar el galardón, dice el Señor. Está allí, se lo coloreé con verde para verlo. El tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. O sea, no solo a los profetas, también a los santos. Pero miren dónde está. O sea, está un sello antes de donde está sucediendo esto. Dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Eso pasa en ese momento, y justo allá cuando el apóstol Pedro y sus discípulos del Señor le preguntaban al Señor y le decían: dinos qué señal habrá de estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. O sea, y del fin de los tiempos, le pone otra traducción. ¿Qué señal habrá? Y cuando el Señor empieza a dar que habrá pestes, guerras, rumores de guerra, y empieza a dar la lista de todo lo que va a suceder, entendemos en la tribulación, les dice al final las dos señales que el apóstol Pedro estaba pidiendo. Una es: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, le dice el Señor respondiendo a sus preguntas, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Como una señal todo eso, pero justo después de la tribulación de aquellos días. Y entonces dice: verán la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes, con poder y gran gloria, por supuesto. Pero esa señal, porque Él les dijo que iba a ser como el relámpago que aparece por el oriente y se pone en el occidente. O sea, cuando veas allá en el desierto y alguien diga: mira, aquí está el Cristo, no le crean, dice. O alguien por allá dijo: aquí está el Señor, tampoco le crean, porque no vendré así. Cuando yo venga, dice el Señor, será como ese relámpago. Cuando veamos eso, ese es nuestro Señor. Lo curioso es que lo pone después de la tribulación de aquellos días. Ahora, ¿qué pasa después de la tribulación de aquellos días según la séptima trompeta? Dice que llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos de los profetas, a los santos y a los que temen su nombre. Aquí está, por ejemplo, cuando le dan la revelación a Daniel, el profeta Daniel, y le traen la revelación y le dicen cuántos días, hablando en días de la tribulación, le dice el Señor, se lo voy a leer, Daniel 12:13 dice: y tú irás hasta el final, le dicen a él, cuando le dicen el número de días de la tribulación, y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días, le dicen a Daniel, al final de los días, cuando el tiempo se acaba. Hay otro personaje en el Nuevo Testamento que también le dicen que se va a levantar al final de los días. Es Lázaro. Cuando él murió, es amigo del Señor en ese tiempo. Cuando él murió, viene la hermana de Lázaro y le dice: si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto.
Yo sé, le dice el Señor, es que Lázaro va a resucitar. Yo sé, le dice ella, yo sé que va a resucitar en el día postrero, le dice. Hay otra versión que dice, en el tiempo del fin, cuando se acabe el fin, en el último día, allí se va a levantar, dice. Y ellas, o sea, las hermanas de Lázaro, se sentaban al lado del Señor a escuchar sus enseñanzas. Y el Señor no la corrigió. O sea, le está diciendo, yo sé que va a resucitar, pero va a resucitar en el último día, allá. Aquí donde el tiempo se acaba. Cuando el tiempo se acaba, hay una parte donde dice que viene el día del Señor. El día grande le llaman algunos. En ese día es que suceden muchos de estos eventos. En 1 Corintios 15:52 dice, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás, y nosotros seremos transformados. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Hay muchos que creen y defienden su posición de creer que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y hay otros que creen que va a ser al final de la tribulación, y hay otros que lo ponen como en el medio. Bueno, no estoy aquí para obligarte a cuál posición creer. Estoy aquí para decirte algo, que hay muchos que por el hecho de creer que van a ser arrebatados antes, ponen por los eventos que hay en el Apocalipsis y en la Biblia una segunda oportunidad dentro de la tribulación, dentro de ese periodo de tribulación. El problema es que cuando marcan y nos enseñan que se manifiesta el anticristo, cuando viene el anticristo, dice que aquellos que son contrarios a Dios, aquellos que decidieron no creer a la verdad, Dios envía un poder para que ellos no crean y crean a la mentira y así no se salven, dice. O sea, Dios se encarga de hacer que aquellos que decidieron no creer antes de iniciar la tribulación ya no tienen una segunda oportunidad. Ya no la tienen. Está escrito allí cuando nos lo dicen. Entonces, quisiera que leamos Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre a los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, esta gente es la que está siendo muerta en la tribulación. Lo que quiero marcar aquí es esa pregunta que le hacen ellos que están ahí. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Le están diciendo, o sea, le están diciendo al Señor: Señor, ¿por qué no juzgas nuestra sangre? ¿Cuándo lo vas a hacer? Miren Apocalipsis 19:1. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro,
porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí, en este momento, ya vengó la sangre de aquellos que estaban reclamando, o sea, estaban pidiendo Señor, una respuesta. ¿Cuándo vas a vengar nuestra sangre? Aquí ya lo hizo. En el momento que preguntaron, se les dijo: espérense, todavía no, espérense un ratito, todavía faltan algunos. Pero ¿cuándo lo hizo? Vean el versículo 6 de Apocalipsis 19:1, o sea, ¿cuándo lo hizo? Cuando ya juzgó y vengó la sangre de sus siervos, dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Allí están las bodas del Cordero, en ese momento, no antes. Si están las bodas del Cordero allí, yo les traje todo esto, se lo voy a confesar, porque para allí es donde vamos. A nosotros se nos ha enseñado siempre de que tenemos un lugar allá en la boda del Cordero y hay una fiesta allá esperándonos y estamos ansiosos por ir porque va a ser glorioso. Claro que es glorioso, será glorioso. Para allá vamos. Yo lo veo como una mudanza, porque dice que este cuerpo, aunque se nos está desgastando, tenemos de nuestro Dios un edificio no hecho de manos, eterno en los cielos. O sea, nosotros vivimos aquí, a este cuerpo le llaman nuestra morada terrestre, pero un día nos vamos a ir con el Señor y vamos a dejar este cuerpo, si es que morimos antes, pero si aún estamos allí, dice el apóstol Pablo, que seremos transformados, para que este cuerpo de la humillación nuestra sea transformado y sea igual, semejante al cuerpo de la gloria suya. O sea, nuestro cuerpo lo llama él como nuestra casa terrestre, pero allá vamos a tener una morada eterna en los cielos. Ahora, si lo llama nuestra casa, pues nos vamos a mudar a otra casa. ¿Y por qué la mudanza? Porque el pastor Rafa se nos muda y me hizo recordar los tiempos en los que nosotros nos hemos mudado como familia. Ahora, lo que yo les traigo, les propongo es que nos preparemos para mudarnos. ¿Qué implica una mudanza? Cuando nosotros nos mudamos, por ejemplo, cuando nos mudamos del Salvador a este país, lo único que traíamos era lo que cabía en las maletas que nos permitían traer. No eran muchas. Y empezamos a seleccionar lo que íbamos a poder meter en la maleta y a deshacernos de lo que no íbamos a traer. Hay otros que no corren con la misma suerte, se mudan, pero lo único que llevan es lo que les cabe en un maletín, en una maleta, en un bolsón, le llamamos alguna, una bolsa. Lo que cabe allí nada más. Y eso llevan para su mudanza. Hace aproximadamente un año nos mudamos de Nueva Jersey para este estado y metimos lo que nos cabía en el carro, porque hicimos cuentas y traer todo lo que teníamos nos salía más caro por la distancia que dejar las cosas allá y comprar lo que necesitábamos aquí. Pero lo que les digo es que lo que traíamos era solo lo que nos cabía en el carro y lo metimos de tal manera que venían como así mis hijos. Ya no cabía más. Bueno, ¿qué nos vamos a llevar para la mudanza que tenemos? ¿Qué nos vamos a llevar para la eternidad? De acuerdo a las Escrituras, nada físico.
Porque es que nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de llevar. Nada. Espérense. No es tan así. Cuando nosotros nos mudamos de El Salvador, teníamos un carrito. No lo podíamos traer en el avión, pero lo vendimos y nos trajimos el dinero. Dice el Señor: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Entonces sí te lo puedes llevar. Pero de esa manera. Pero cuando haga banquete, no le dejes a aquel que también te va a invitar más tarde, porque es que ya vas a quedar pagado. Invita a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los enfermos, a aquellos que no te pueden pagar. Porque es que al pobre da, a Dios presta y Él pagará, dice. Démosle a aquel que necesita, hagámoslo con corazón sincero y vamos a estar haciendo tesoros en los cielos. ¿Cuándo venderlo? Miren, cuando nosotros se nos cruzó la idea de mudarnos, todavía no tocamos nada de lo que teníamos. Nada. Pero empezamos a pensar en el tiempo. En un mes nos vamos. Y no hemos recogido nada. Y el tiempo empezó a contar al revés. Faltan 15 días. Y empezamos a correr. Empezamos a deshacernos de todo lo que realmente ni nos servía a nosotros. Porque es que nos llenamos de cosas en las casas que realmente no necesitamos. Ahí nos dimos cuenta cuando nos mudamos y empezamos algunas cosas a tirarlas porque no servía para nadie más. Estaban ahí guardadas porque es que tenemos la costumbre de guardar cosas innecesarias. Y están ahí ocupando un espacio en la casa. Están aquí dentro de nosotros. Hay cosas que no deberíamos llevarlas y deberíamos ya sacarlas. Esos rencores, esa falta de perdón, todo eso deberíamos de sacarla ya. Deberíamos deshacernos de ello. Es tiempo. El tiempo se está acortando. Estamos llegando cerca del final de los tiempos. Un día ese ángel del cual leímos hace un rato se va a parar así como dijo y va a jurar y va a decir que el tiempo ya no será más. Es tiempo de darle el galardón a los profetas, a los santos, a los que temen tu palabra. Llegó el momento de ver qué hiciste con tus talentos. ¿Qué hiciste? A ver, hagamos cuenta, va a decir el Señor. Es tiempo de darte el premio. Es tiempo de darte el galardón. Hay una parte donde nos enseñan que vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Quisiera que lo leamos. Poner la siguiente pantalla. En 2 de Corintios 5:10. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea, dice Apocalipsis que llegará el tiempo en que hemos de recibir nuestra recompensa, pero también nos enseñan que en ese tribunal, para que nos den esa recompensa, van a sacar todo lo que hicimos. Aquello que hablamos en lo secreto, dice que va a ser proclamado desde las azoteas. Va a sacar incluso las intenciones del corazón. Va a sacar todo lo que hicimos. Todo. Es que todo está siendo registrado. Todo. Lo que nosotros hacemos algunas veces de borrar el historial del teléfono,
Créanme, ya encontramos la manera de ver lo que se borró de sus historiales. Queda registrado para ser pasado allá en la eternidad. Miren Apocalipsis 20:12. Perdón que esté así, pero mis ojos ya no ven sin mis lentes. Y vi que todos los que habían muerto, tanto los humildes como los poderosos, estaban de pie delante del trono. Y fueron abiertos los libros donde está escrito todo lo que cada uno hizo. También se abrió el libro donde están escritos los nombres de todos los que vivirán con Dios para siempre. Este es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que habían hecho y con lo que decían los libros. Algunos dicen que esta parte corresponde al juicio del gran trono blanco, porque es que allí está escrito, y nosotros pasaremos por el tribunal de Cristo. Pero nos van a juzgar por lo que hacemos. Miren, si cuando nosotros llegamos a la casa de alguien y nos enseñan la foto, ven, mire, te voy a enseñar la foto de lo que pasó la semana pasada en el cumpleaños, nos enseñan las fotos más bonitas. Si es que en el Facebook las fotos que ponen son retocadas, buscan la mejor, la más bonita, donde se ve mejor y donde está disfrutando, donde está en la playa, pero no nos enseñan la foto de lo que hizo encerrado en el cuarto donde nadie lo estaba viendo. No nos enseñan la foto de lo que estaba haciendo cuando quebrantaba uno de los mandamientos de nuestro Dios. Eso no nos lo enseñan. Mira, aquí está la foto de cuando le pegué a aquella persona por lo que me hizo. No, eso no lo enseñan. Mira, aquí está la foto de lo que hice con la vecina, porque no lo enseñan, pero está siendo registrado. Y nos van a dar de acuerdo a lo que hacemos. Si nos vamos a mudar, y que nos vamos a mudar a una habitación celestial, empecemos a pensar qué nos vamos a llevar. No nos llevemos tantas cosas que desagradan al Señor. Cuando estemos con la tentación enfrente de quebrar un mandamiento, decidamos no hacerlo. Decidamos no llevarnos esa fotografía donde otros la verán. Decidamos no llevarnos esa fotografía. Decidamos mejor llevarnos acciones justas. Darle de comer al que tiene hambre, ayudar al que está en necesidad. Llevémonos eso. Eso nos va a servir más. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En Isaías 65:17, cuando nos relata de los cielos nuevos y la nueva tierra, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Cuando pasa esto, los cielos nuevos y la tierra nueva, y quien nos relata en el Apocalipsis este evento, lo hace justo después del juicio del gran trono blanco.
¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando el Señor crea cielos nuevos y tierra nueva, Él nos promete que allá en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza, pero nos dice por qué. Cuando unimos los dos pasajes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos dice: de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora, en este momento, en ese lugar, es cuando ya no te vas a recordar de lo que pasó y de lo que te produjo el llanto. Algunos comparten que esas lágrimas que se van a derramar y que Dios enjugará o quitará son lágrimas de gozo al ver su hermosura. Y es cierto, cuando veamos su hermosura, lo grandioso que es nuestro Dios, no nos podemos ni imaginar cómo vamos a caer postrados ante su presencia. Eso será grandioso. Es un evento que toda la humanidad que ha creído en Él ha esperado. Pero no es lo único, a mi parecer, que hace producir lágrimas. Si Dios, cuando Él nos presenta 2, 3 pasajes, es mejor unirlos y encontrar detallitos allí que nos van a servir para ver un marco más amplio de lo que el Señor nos está diciendo. Y con esto, lo que les quiero compartir es que no habrá más llanto, porque el Señor se encarga de quitar la memoria de todo lo que sucedió. Y aquí viene lo que les quiero compartir, a mi parecer, de lo que hace producir lágrimas. Si está justo después del juicio del gran trono blanco, allí se van a encontrar muchos seres queridos que no están escritos en el libro de la vida. Cualquiera que sea lanzado al lago que arde con fuego y azufre, tuvo un papá aquí en la tierra, y ese papá lo está viendo en ese momento, siendo juzgado. Un hermano, una tía, el papá, la mamá de alguien que decidió no creer. Mi vida diera, decía el apóstol Pablo, por mis hermanos en la carne, los judíos, sus hermanos en la carne, para que creyeran y se salvaran también. Nosotros, porque creemos y tenemos la fe de que hemos de estar con Él por la eternidad, se nos hace fácil, pero deberíamos meditar en el momento en que aquellos que no han de ser salvos estarán siendo juzgados y siendo lanzados a un lago que arde con fuego y azufre, y estarán allí por los siglos de los siglos. Eso será terrible. O sea, iba a haber algo glorioso para los que son salvos, pero algo terrible para los que no lo son. Mire, si en una mudanza, cuando nos mudamos, nosotros lloramos en gran parte del camino cuando veníamos para acá, por los que dejábamos allá. Llorábamos y sabíamos que en algún momento los íbamos a ver. O sea, no los dejábamos porque iban a morir o algo parecido, no, porque la distancia iba a ser mayor, porque esos lazos que teníamos bien arraigados estaban siendo separados por la distancia. Pero cuando venimos, eso, cuando se va quitando de la memoria, ya no lloramos,
pero esa separación sí la va a haber. Y eso es lo que poco meditamos y deberíamos meditar. Mi papá me cuenta que cuando mi hermano tuvo un problema en El Salvador, se metió en un problema y lo metieron en la cárcel, estuvo por un tiempo allí hasta que lo juzgaron y salió libre. Pero en ese tiempo, en el tipo de cárcel que hay en mi país, era bien duro. Él salió con problemas de salud. Realmente es duro. El hermano Pepe nos compartió la otra vez de cómo es las cárceles en su país. Son similares, creo, en la mayoría de países latinos. El hermano dice que pasaba de pie la mayor parte del tiempo y en el poco espacio que había se turnaban ese espacio para poder descansar, acostado uno, después se levantaba y llegaba otro, porque no cabían, tenían que estar todos de pie, día y noche. Mi papá me cuenta que cuando él llegaba, feliz, platicando con mi hermano, pero dice, cuando me venía, yo lloraba porque me quería quedar. Y mi hijo lloraba porque se quería ir. Y los dos llorando. Nosotros como cristianos hemos llegado a entender un poquito quizá, pero hemos llegado a entender lo glorioso que va a ser estar en la eternidad con nuestro Dios. Pero muy poco, creo, hemos llegado a entender lo duro que será ese momento de cuando los que no estén en la eternidad con Dios sean condenados. Eso será terrible. Y gente que queremos podría estar en esa situación. Y va a haber lloro. ¡Uy! Que va a haber lloro. Va a haber clamor, va a haber llanto. ¿Y por qué tenemos que esperar hasta estar allá? Si Dios nos ama tanto y todavía nos tiene aquí. No, pero dice alguien, es que yo me agarro de la promesa que le dijeron a aquel, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y estoy allí esperando. Pero espérate, escrito está también un versículo más adelante, dice, y fueron y le hablaron a él y a toda su casa, dice. O sea, no es que te quedes con la promesa, es que vayas y le compartas el mensaje del Evangelio, porque ¿cómo van a creer si nadie les predica? Tienen que creer. El mensaje les tiene que llegar. Por eso es que me atreví hoy a poner estos versículos de Apocalipsis para remarcar ese hecho de que un día hemos de estar ante la presencia de nuestro Dios para ser juzgados, y algunos que queremos mucho podrían no estar inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, mi consejo es: compartamos el Evangelio con los que queremos. Compartámoslo. Dice la palabra que Noé con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. O sea, lo que le motivaba a Noé eran sus hijos. Con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. Y trabajó por muchos años en ella, pensando y animándose, viendo a su familia, a los suyos, a sus hijos.
Cuiden a sus hijos, aquellos que los tienen. Instrúyalos en sus caminos. La promesa es que no se han de apartar de Él cuando sean viejos, pero tiene que hacer lo que te está pidiendo esa promesa. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, pusiste en mi corazón, Señor, compartir de ese momento en que hemos de estar siendo juzgados, Señor, en ese momento en que tú has de venir y seleccionar a los tuyos, ponerlos a tu diestra y poner a la izquierda a los cabritos. Y lo he hecho, Señor, porque está en tu palabra y es la verdad, Señor. Y te doy gracias porque me permitiste hacerlo, Señor. Y te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo que esta palabra no la roben las aves del cielo, Señor. Que la atesoren, que la atesoremos en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que actuemos, Señor, entendiendo que el tiempo del final se acerca y que tenemos que prepararnos para marcharnos contigo, Señor. Danos la fortaleza que necesitamos para realmente hacer los cambios que necesitamos hacer y de actuar en pos de aquellos que están cerca de nosotros para que también estén al lado tuyo por la eternidad. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por darnos y seguir dándonos la oportunidad de compartir tu evangelio. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de quitarnos todo lo malo que tenemos dentro y de hacer cosas justas y de pensar en la eternidad contigo. Gracias, Padre Santo, por lo bueno que eres con nosotros. En nombre de tu Hijo Jesucristo.